El tema de hoy es precocidad. En las mitologías y en la historia de las religiones hay personajes que han dado muestra de una precocidad considerable. Hemos hablado hace algunos días de Hermes, que a las pocas horas de haber nacido se hizo cuatrero. Empecemos hoy con Heracles. Parece que cuando Heracles tuvo 8 meses, la diosa Hera intentó perderlo, intentó matarlo, deshacerse de él. Recuérdese que Heracles era hijo de Zeus, el marido de Hera, producto de sus amoríos con Alcmena. Así que Hera lo tenía montado entre ceja y ceja a Heracles. La cuestión fue que un atardecer, Alcmena, la mamá de Heracles, lo acostó junto con su gemelo, Ificles, en una cuna donde lo va a acostar. Y se echó a dormir la vieja. Era un poco dejada, era descuidada y hasta sucia, si se quiere. Así que acostó a los 2 gemelos en la cuna y se echó a dormir la siesta. Entonces Hera, la diosa, aprovechó e introdujo en la habitación 2 enormes serpientes que inmediatamente se enroscaron alrededor del cuerpo de los niños. Ificles, el mellizo, el hermano de Heracles, se puso a llorar, pero Heracles tomó a las serpientes por la garganta y las ahogó, me imagino. Estaba pensando en la garganta de la serpiente, ¿no? ¿Cuál es? Toda la serpiente. Cuando regresó Anfitrión, el marido de Alcmena, que estaba convencido de que era el padre de aquellos mellizos, vino espada en mano a ayudar a los niños, pero vio que no había necesidad de que interviniera. Pero entonces se dio perfecta cuenta de que Heracles era hijo de un dios, ya que solamente un niño con sangre divina hubiera podido deshacerse con tanta rapidez y prolijidad de ambos reptiles. Eso fue lo que conjeturó acertadamente, por otro lado, Anfitrión. Ahí fue cuando tomó nota de su desdicha. Bien, Heracles era precoz, especialmente por la fuerza que tenía, ¿no? A veces la usaba de modo descomedido. Por ejemplo, el primer maestro que tuvieron los mellizos, Heracles e Ificles, fue el músico Lino, quien les enseñaba los rudimentos de las letras y de la música. Bueno, Ificles se mostraba dócil y aplicado, era un poco traga, ¿no? Pero Heracles era muy indisciplinado, entonces Lino debía reprenderlo muy a menudo. Un día, después de un reto, Heracles, que no tenía ni 10 años, pobrecito, se enojó, le encajó un golpe con la lira al maestro y lo liquidó. Otro caso de precocidad aparece vinculado al mito de la Sibila de Eritras en Lidia. Su padre se llamaba Teodoro y su madre era una ninfa. Se decía que la Sibila había nacido en una gruta del monte Córico. Inmediatamente después de su nacimiento, creció de pronto y se puso a profetizar en verso. Por tal virtud, sus padres la consagraron, contra su voluntad, al templo de Apolo. Vivió la Sibila, según dicen, 9 vidas humanas de 110 años cada una. Es decir, vivió 990 años. Otro que fue muy precoz fue Abraham. Se cuenta que poco después de dar a luz, Amitlai envolvió con sus ropas a Abraham y lo abandonó en una cueva. Antes de dejarlo solo, se mandó unos lamentos y después se las tomó. Tenía que esconderlo en realidad porque el rey Nimrod, amigo de este programa, perseguía el nacimiento de cada varón de la región, pues se le había dicho que iba a nacer uno que lo iba a arruinar. Cuando tuvo 10 días, Abraham, que había, como hemos dicho, lo habíamos dejado solo en la cueva, se levantó y caminó hasta la orilla de un río. Allí se lavó la cara, las patas, y ante una aparición del arcángel Gabriel, se postró ante él. Algunos días más tarde, la desconsolada Amitlai, la mamá, regresó arrepentida a la cueva donde había dejado
a su hijo, pero no encontró ni rastro de él. Entonces pensó que se lo habían morfado las fieras. Cuando uno abandona a un chico recién nacido en una cueva y regresa a los 14 días y no ve a nadie, dice chao. Lo menos que va a pensar es que el chico se levantó y se fue. En la orilla del río cercano vio a un muchacho ya crecido y a Mitlay le contó su historia a este muchacho. Después de escucharla, el muchacho confesó que no era otro que Abraham, su hijo, y que su crecimiento milagroso y sostenido era una muestra del poder del Dios en el que Nimrod no había reparado. Otro que según parece dio muestras de precocidad fue Caín. Cuenta Robert Graves que el rostro de Caín tenía un brillo angelical y que apenas egresó del vientre materno, se puso de pie, salió corriendo y regresó junto a su madre con una espiga de trigo. Entonces Eva lo llamó Caín, que significa tallo. Abel, no sorprendió con ninguna cosa rara. Abel nomás. En los mitos nórdicos también hay personajes que crecieron rápido, ¿no? El adivino Rostiof había vaticinado a Odín que perdería un hijo. La profecía se cumplió. Murió Balder, el más querido de los habitantes del Asgard. Como saben ustedes, murió alcanzado por el muérdago que le lanzó, aún contra su voluntad, el dios ciego Hodur. Pero había una segunda profecía de Rostiof que decía que si Odín conseguía amar a la hija de Viling, el rey de los rutenes, ella le daría un nuevo hijo que vengaría muy rápidamente la muerte de Balder. Entonces Odín se puso a seducir a Viling. La historia de esa seducción es muy interesante, pero enojosa para este catálogo de hoy. Digamos que después de muchas dificultades, Odín consiguió amar, digámoslo así, a la hija de Viling, y ella le dio un hijo que se llamó Vali. Dice el mito que Vali creció a una velocidad tan grande que alcanzó su estatura máxima en el transcurso de un día. Citemos la Edda probablemente. Sin siquiera esperar a lavarse la cara o a peinarse el pelo, el dios de un día, Vali, corrió a Asgard, arco y flechas en mano, para vengar la muerte de Balder. Y mató a Hodur. Así, el asesino, a pesar de haber sido nada más que un instrumento del malvado Loki, expió por el crimen con su sangre. Es decir, lo que hay de pertinente en esta historia es que Vali creció totalmente en un día, solo para cometer un crimen, solo para vengarse. Pero bueno, nombremos para terminar al dios Thor. Era hijo de Odín y Gerd, la diosa de la tierra, aunque algunos dicen que era hijo de Frigga, la reina de los dioses. Apenas nació, sorprendió a la asamblea de los dioses, levantando y arrojando, como quien juega, 10 fardos de pieles de oso que pesaban toneladas, Aunque era por lo general de carácter afable, Thor incurría a veces en unos berrinches que eran muy peligrosos para cualquiera. El niño tenía enojos durante los que temblaban las paredes del Asgard. Su madre, incapaz de controlarlo, lo enviaba lejos de su hogar y le encargaba su cuidado a Vingnir y Flora. Estos padres adoptivos lograron manejarlo y lo criaron tan sabiamente que los dioses guardaron un recuerdo muy agradecido por sus amables servicios. Pero hay que decir que Thor es el menos sorprendente de esta lista que clausura. Porque está bien, jugar con 10 fardos de pieles de oso es una cosa, pero mucho más sorprendente es hacerse cuatrero, que fue lo que hizo Hermes, que no figura en este catálogo por haber figurado ya en otro o en una historia hace muy pocos días. Nació y se le ocurrió afanarle unas cuantas reses a Apolo, que tenía ahí unos rebaños. Bueno, por ahora para mí ese es el campeón mundial del crecimiento rápido. Más que Heracles. Yo
A los 12 años ya pelaba las naranjas solo. Ah, pero un adelantado. Qué adelantado. Yo a los 18. Sí, sí. Como todos. Normal, Como sí. todos. Pero usted, usted veía que la pelaba algún conocido, por eso aprendió. Claro, ¿o fue? pero antes se crecía más despacio. No nos dejaban crecer. A mí los pantalones largos me los pusieron cuando tenía 17. Sí, es verdad. Uno tomaba la comunión con pantalón corto. Sí, claro. Y yo la tomé a los 16. Ah, Y a los 17 me pusieron los pantalones largos porque... ¿peló las naranjas antes de tomar la comunión? Sí, pelaba las naranjas antes de tomar la comunión. Bueno, ¿a quién dedicar esto? Bueno, vamos a elegir al ausente Hermes. Sí. Al ausente Hermes que se afanó... Y fue reconocido después por Apolo, ¿eh? Sí, No sí, que sí. se lo reprochó, sino... Y ese mismo día, el mismo día que se hizo cuatrero, inventó el charango. La lira, en realidad. Se hizo una lira con una tortuga, que fue lo que le dio la idea a Jaime Torres para inventar el charango. Jaime Torres se copió. Se copió de Hermes. ¿Cómo inventó el charango Jaime Torres? Sí. Bueno, un día parece que había dejado la guitarra arriba de la cama y le entró un peludo y se le puso arriba la guitarra. Y él entró y de esa unión de peludo y guitarra Sí. se le ocurrió el charango. Dice, voy a inventar el charango. Sí. Y ahí mató el charango. Y ahí No, le mató pegó el un tiro a la peludo. guitarra. Le pegó un tiro a la guitarra y estaba el peludo dentro. y se puso a tocar el peludo. No quería salir el peludo dentro de la No. guitarra. No que se niegue el peludo. Sí. Cuando está en una cueva Bueno. se niega. Hay que hacerle un trabajito. Bueno, también vamos a dedicar a los mellizos Heracles e Íficles, que eran mal atendidos por su mamá, Sí. que se la pasaba durmiendo a la siesta. A ellos les dedicaremos esta bella canción que canta Amalia de la Vega y que se llama justamente Por si se duerme mi madre. Adelante.